Hola, contestamos proyectos escolares segundo grado. Te invito a que te suscribas al canal. Te recuerdo que tenemos contestado los libros de primaria. En la página 60 de tu libro tenemos la actividad 4, pero antes vamos a leer esta parte de tu libro que dice que todos los animales buscan o construyen un refugio donde están a salvo de otros animales, se alimentan y cuidan a sus crías. El refugio donde tú vives es una casa y en familia se forma un hogar. Pasamos al punto 4, que te dice que te reúnas en pequeñas comunidades, grupos, equipos que conformaron y realicen los siguientes. Van a realizar el inciso A y el B. Van a comentar cuáles son sus animales favoritos. Por ejemplo, en mi salón se hizo una votación para poder determinar cuáles eran los animales favoritos porque había muchos niños que empezaron a decir un montón de animalitos que les gustaban. Resulta que en la votación se determinó que 18 votaron por perros, 10 votaron por gatos, 5 votaron por pajaritos, 2 votaron por hámster y 2 votaron por los peces. Se concluyó que los perros y los gatos son los animales que más prefieren en mi salón. Inciso B. Van a investigar cómo es el refugio que construye o habita cada uno de estos animalitos. De preferencia, investiguen distintos animales. Recuerda que dependiendo de lo que consideren en su grupo, son los animales que van a investigar, pero si te lo dejan que realices esta parte de la actividad en tu casa, puedes preguntarles a tu familia cuáles son sus animales favoritos y en base a eso realizarías la investigación. Te dice entonces que consulten en la biblioteca escolar del aula o en la biblioteca pública o también pueden preguntarle a un adulto para saber dónde viven estos animales y registren la información en su cuaderno y compártanla con sus compañeros o compañeras o compañeros. Entonces, investigando, esto fue lo que me comentaron y que yo logré investigar. Se investigó utilizando fuentes de información como los libros, el internet y preguntando a mis familiares. Y este fue el resultado. Los perros y los gatos hámster, su hábitat donde viven son las casas de los humanos cuando viven en cautiverio. La mayoría de ellos y los otros los construyen sus casitas de los humanos y algunos viven en establos, algunos perros viven en establos porque son perros ovejeros o en las calles. Desgraciadamente, algunos viven en las calles. Algunos hámsters viven de manera silvestre, es decir, son salvajes. Es decir, viven en la naturaleza y ellos construyen sus madrigueras y lo hacen abajo de la tierra. Resulta que los peces de manera silvestre, es decir, de manera salvaje, viven en mares, ríos, lagunas y los peces que viven en cautiverio viven en las peceras y son alimentados por los humanos. Entonces, esta es mi investigación, realiza la tuya. Este es un ejemplo de lo que yo investigué. ¿Cómo están construidos los refugios de los animales? Vamos a ver el tema. Número 1. Formen nuevos pequeños grupos con alumnas y alumnos de otros grados y realicen lo que se indica. Cada integrante diga una característica del panel, este que tú ves aquí, que aparece en la fotografía y anótela en su cuaderno. Entonces, recuerda que las características se deben de mencionar, por ejemplo, los colores, su forma, es decir, vas a usar adjetivos calificativos. Unos niños dijeron que es de color amarillo, con café y negro. Otros que tienen pequeños agujeritos, está colgado en una rama, tiene una forma ovalada, en una parte parecía que está rotito por aquí. Bueno, estas fueron algunas de las características que se mencionaron. B.
La siguiente fotografía que tú ves acá se tomó haciendo un acercamiento al panal de abejas. Escriban en su cuaderno qué colores ven, qué forma hay y qué es lo que brilla. Mira, aquí vamos a volver a decir adjetivos calificativos de esta fotografía. Yo veo un color entre anaranjado, amarillo y algo cafecito por acá. Y la forma que veo que los agujeros son algo hexagonales. Hexagonales, mira, tienen, este es una figura hexagonal porque tiene 6 lados. De hecho, pareciera que los lados son iguales, pero como tiene 6 lados, es un hexágono. Lo que brilla, yo veo que es la miel. Y esta sería mi respuesta. Recuerda que tu respuesta puede cambiar y ser diferente dependiendo de tu perspectiva. En el punto 2 te dice que comenten cómo construirían un panal de abejas hecho con materiales reciclados y con forma de tubo, como rollos vacíos de papel higiénico, tubos de papel reciclado o botellas de plástico. Bueno, yo realicé mi instructivo de cómo hacer un panal de abejas con material reciclado y estos fueron mis materiales. 4 tubos de cartón de rollo de papel de baño, estos pueden variar, bueno, aquí puse 4, pero en realidad usé como 19 tubos. Usé resistol, tijeras, pinturas amarillas y pincel. El modo de hacer fue el siguiente. Porque recuerda que aquí prácticamente te están pidiendo que hagas un instructivo. Entonces aquí voy a poner el modo de hacer mi panal. Voy a cortar los tubos de papel de baño en 3 partes. Puedo hacerlo también como enterito. Luego tomé el resistol y ahí pegando cada uno, cada partecita. Debo de tomar la pintura y pintar el panal de color amarillo. Listo, ha quedado mi panal de abejas hecho y bien bonito. Listo, ya realicé mi instructivo y aquí lo dejo como ejemplo. Recuerda que en los instructivos los verbos se escriben en modo imperativo, como si estuvieras dando una orden, o bien se escriben en modo infinitivo, que son aquellos, los verbos terminan en er, mira, tomar. O acá hay otro tomar, cortar. Aquí están los verbos en modo infinitivo. Listo. Continúo con el inciso A. Lleguen a acuerdos y anótenlos en su cuaderno sobre cómo lo van a hacer. Pidan ayuda a cualquier persona de la comunidad escolar o ayuden a otras pequeñas comunidades a organizarse en caso de que lo necesiten. Bien, vamos muy bien. Lean el procedimiento que llevó a cabo la comunidad, es decir, su instructivo, en este caso, de la escuela del estado de Zacatecas. Construcción del panal de abejas. Esto fue lo que hicieron en el estado de Zacatecas, de cómo lo construyeron. Salieron al patio con el material solicitado, tomaron uno de los rollos vacíos de papel y lo pusieron de pie en el patio. Sin dejar espacio, colocaron los rollos necesarios para rodearlo, fijaron los tubos con cinta adhesiva. Bueno, este fue el procedimiento que ellos siguieron. Así construyeron la primera parte de su panal de abejas, o sea, algo como esto. Pasemos entonces al punto número 4. Con base en el procedimiento anterior, que acabamos de leer, completen el siguiente enunciado. Se ocuparon, yo veo que aquí se ocuparon 6 rollos de papel higiénico para rodear al primero. Mira, que está aquí es el primero. Y si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se ocuparon 6, por eso yo estoy colocando aquí el 6. Inciso A. Escriban cuántos rollos hay en total. Bueno, aquí para empezar, si a 6 le sumo 1, hay 7 rollos. Piensen cuántos rollos se necesitarían para rodear la primera parte del panal. Escriban esta cantidad. Entonces vamos a suponer que esta es la primera parte del panal y ahora queremos rodearla, es decir, usar un montón de rollos de papel y que quede algo así.
Entonces, esta es la primera parte del panal en donde se han usado 7 rollos. Resolvamos la serie de matemáticas para determinar cuántos rollos de papel deben de ir aumentando. Si empezamos con un rollo que sería este y luego se le añadieron 6, para cubrirlo la serie va a ir aumentando el doble de la primera fila que lo rodeó al primer papel. El doble de 6 es 12, es decir, a 6 le sumo 6 es 12. Entonces ya sabemos que el doble de 6 es 12. Se requieren 12 de estos tubitos para cubrir la primera parte del panal. Y esta sería mi respuesta. 5. Construyan la primera parte de su panal, llévenlo a cabo con los materiales acordados, sigan el procedimiento anterior o alguno que hayan propuesto en el punto número 2. Sin dejar espacios, coloquen los materiales necesarios que acordaron para rodear la primera parte del panal. Pero antes vamos a leer este punto azul que es importante. El panal de abejas está formado por celdas huecas de cera que encajan perfectamente. No hay espacios entre ellas y son del mismo tamaño. Además, cada una de las celdas tiene 6 lados. Por tal motivo es un hexágono. Cuenten cuántas piezas necesitaron y comenten si este número es mayor o menor al que escribieron en el inciso del punto 4. Así es que, en mi caso, yo usé la cantidad que puse en mi respuesta del inciso B del punto número 4, que fueron 12 rollos de papel que envolvían a la primera capa de rollos de papel. Mira, este sería el primero. Y si contamos, aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, la de aquí afuera deben de ser 12. Mira, comenzamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Así es que yo sí le atiné a mi cálculo. Escriban cuántas piezas de material conforma ahora su panal. Usando las matemáticas, si primero usé una pieza, recordamos que aquí usamos una pieza, y luego le añadí 6 para cubrirla, y por último, a la última capa le añadí 12 piezas más, realizo una suma, voy a hacer una suma para saber el total de piezas. Si primero usé una, y luego usé 6, y luego 12, al sumar esto me da 19 piezas. Y mi respuesta entonces, tengo 19 piezas de tubos de cartón en la última etapa, es decir, en toda esta cantidad, en todo este panal que estoy haciendo, tengo 19 piezas. Sujeten con cinta adhesiva toda la pieza del panal, así, y comparen el panal de abejas de la fotografía del punto 1 con el que construyeron, van a compararlo. Y escriban en su cuaderno en qué se parecen y en qué son distintos. Consideren la forma, el color o el material del que está hecho cada uno. Entonces, este fue mi panal, lo comparo con esta fotografía. Recuerda que tú vas a comparar tu panal y mi respuesta es que se parecen en que ambos panales tienen agujeros, que son hexagonales, que están unidos uno con otro sin dejar espacios. Mira, en mi caso, mi panal sí es hexagonal como el panal de acá. Pero si tú estás usando este método, no se parecen en lo hexagonal. Que están unidos unos con otros, también se parecen. Mira, aquí están unidos, también acá están unidos. Que los pequeños hexágonos pueden servir para guardar cosas. Mira, en esto también se parece en el tuyo. Si lo haces así, se puede guardar cosas como el de aquí que guardan la miel. Y el color es parecido, mira, el color es como cafecito en algunas áreas, por acá también se parece. ¿En qué son distintos mi panal? Bueno, son diferentes en el tamaño de lo que son las aberturas, ¿verdad? Mi panal es mucho más grande que el de la fotografía. Mi panal está hecho de cartón. Tampoco mi panal puede guardar miel, por eso es diferente.
al panal de las abejas. Mi panal no sirve para que las abejas se refugien, es decir, no es su casita. Entonces escribe las diferencias de acuerdo a tu panal con el de la fotografía. Aquí te dejo el ejemplo. Para saber cómo están construidos los refugios de otros animales, retomen lo que investigaron en el punto 3 de en dónde viven los animales. Y esta fue mi respuesta, que los animales salvajes viven en el mar, en el aire, en los ríos, en las montañas, en los bosques, y que los animales hacen sus nidos y buscan refugios en madrigueras en donde dormir para estar a salvo y tener a sus hijos. Y también comenté que los animales domésticos generalmente viven con los humanos en sus casas. Esta fue mi respuesta, así es que tú vas a buscar cuál es la respuesta del punto número 3. En pequeños grupos, organicen la información que tienen y elaboren una entrevista dirigida a los adultos de la comunidad escolar para resolver sus dudas. Incluyan a sus maestras o maestros. Así es que investigando en el libro de los saberes, me di cuenta que una entrevista es cuando uno o más individuos realizan preguntas a otras personas con el fin de recabar datos importantes y conocer opiniones sobre un tema. También pude darme cuenta que para realizar una entrevista es necesario conocer el tema acerca de lo que se hará, de lo que voy a entrevistar. Debo de conocer ese tema, debo de realizar previamente cuestionarios con una serie de preguntas concretas para la entrevista en relación con el tema sobre qué se desea conocer. Y también debo de escuchar y resumir la respuesta que dé el entrevistado. Debo de analizar la información que se proporcione. Entonces, de acuerdo a lo que yo investigué de este tema, estas son las preguntas que yo voy a hacer porque eso es lo que a mí me interesa saber. Por ejemplo, voy a entrevistar a los mayores sobre... Les voy a preguntar, ¿todos los animales viven en un mismo lugar? ¿Nos servirá la clasificación de animales para saber en dónde viven los animales? ¿Cómo se pueden clasificar los animales? Los animales mamíferos grandes por lo general, ¿cómo viven? Y aquí te dejo mis preguntas de mi entrevista que al menos realizaré a 5 personas mayores. Haz tu entrevista dependiendo de lo que tú quieras conocer de este tema de cómo viven los animales. ¿Qué tan resistentes son las construcciones que hacen los animales? Sería nuestro siguiente tema. Para saber qué tan resistente es el panal que construyeron, reúnanse con las pequeñas comunidades en donde acordaron trabajar y hagan de manera solidaria y respetuosa lo siguiente. Pero antes recuerda que si quieres encontrar fácilmente algún video de este canal, visita mexprimaria.com.mx. Estando en esta página, selecciona este botón de lista de videos para que te aparezca en qué grado va. Selecciónalo, si es primero, segundo, tercero, ejemplo, segundo grado, y te aparecerán los libros o las materias y tú debes seleccionar la que requieras para que luego te aparezcan los videos. Selecciona de acuerdo al libro de la SEP ese video que requieras y listo. Te pones a verlo para que puedas realizar tus tareas, actividades o estudiar para el examen con ayuda de Mex Primaria. Dibujen en su cuaderno objetos que puedan conseguir y colocar encima del material con el que acordaron hacer su panal. Consideren qué tan pesado o ligeros deben ser los objetos para que no se doblen o aplasten estas piezas. Y acuerden cuáles objetos van a conseguir para verificar la resistencia del material con el que hicieron en el panal. Si van a usar libros, o si van a usar costalitos de tierra, o si van a usar lapiceros, etc. Por ejemplo, yo hice mi dibujo y realicé que se acordó que íbamos a usar libros, algunos vasos, lápices, y esto fue mi dibujo. Yo dibujé entonces libros, vasos y unos lápices que pueden ponerse en la parte de arriba del panal que se realizó. Cada integrante coloque uno de los objetos bien centrados encima de una pieza del material utilizado. Pero antes vamos a leer esta parte que dice que las celdas de panal de abeja es
fuertes, o sea, estas celdas de las abejas, de los panales, son bien fuertes y resistentes. Una fracción del panal, unos 100 gramos, puede soportar hasta 4 kilogramos de peso sobre él. O sea que las abejas sí saben lo que hacen al construir sus panales. Escriban en su cuaderno qué ocurre sobre cuando vayan ahí poniéndole los libros encima. Aquí te dicen en tu libro qué es lo que debes de hacer. Y resulta que lo que yo observé es que sí soportaban bastante peso la estructura que hicimos del panal de abejas, o sea que sí estaban bien poderosos nuestro panal. Prueben otra manera de colocar las piezas, por ejemplo, acostarlas o inclinarlas. Cuando coloquen las piezas en una posición distinta, pongan el libro encima y anoten en su cuaderno qué sucede. Por ejemplo, se pusieron en esta posición los libros ahora así como parados y les pusimos cosas y lo que yo observé fue lo siguiente. Observé que aún poniéndolos en diferente posición los libros, colocándole otras cosas, el panal seguía resistiendo, pero si colocabas demasiado peso, es decir, demasiados libros, el panal sí comenzaba a doblarse, o sea que no nos pasáramos de lanza poniéndole tanto peso. Pero observé otra cosa, que si yo colocaba el panal en esta posición en forma horizontal, este no aguantaba como si estuviera en esta forma. Es decir, que en esta posición aguantaba un montón, pero en esta posición no. En plenaria dialoguen las siguientes preguntas. ¿Con qué acaban de experimentar? Con lo que acaban de experimentar, mejor dicho. ¿Qué tan difícil será aplastar el panal que construyeron? Pude yo ver que de acuerdo a la estructura que tiene, que vienen siendo como varias columnas, sí será bastante difícil que se aplaste el panal. Si lo comparamos con una caja de zapatos, esa estructura se doblaría fácilmente. Esto de la caja de zapatos si lo comparamos con nuestro panal, porque la caja solo tendría 4 paredes que son los que soportarían el peso y el panal tiene varias columnas que aguantan el peso. Por lo que mi respuesta quedaría es que será bien difícil aplastar el panal que hicimos en clases. Inciso B. Respondan. ¿Cuántos libros consideran que soportará el panal antes de aplastarse? Yo considero que aguantará unos 7 o más libros escolares, que es bastante resistente. Y pues es que la verdad, el experimento lo hicimos con libros bien pesados que tenía la maestra y más o menos se aguantó. Yo considero que va a aguantar como unos 7 libros. De acuerdo a lo que ustedes consideren, tal vez tú consideras que va a aguantar tu panal 20 libros, así es que ahí ponle la respuesta que tú consideres. Retomen el panal que construyeron ahí en el salón o en su casa y organícense para probar sus ideas. Guíense en lo siguiente. Reúnan varios libros con la misma forma y tamaño y coloquen de uno en uno cada libro encima del panal. Algo así. O como diga la maestra o el maestro. Registren en su cuaderno qué ocurren con las piezas que forman el panal. Yo observé que conforme íbamos aumentando el peso al panal, hubo un momento en que una parte del panal comenzó a doblarse. Es decir, que ya no aguantó el peso, pero sí aguantó muchos libros encima. Esto fue lo que yo observé, así es que de acuerdo a lo que tú observe, ve registrándolo en tu cuaderno y continúen colocando de uno en uno los libros hasta que la pila se venga abajo o bien el panal se doble o se rompa. Comparen la cantidad de libros que resistió el panal con la cantidad de libros que pensaron que resistiría. Comparando, salió lo siguiente.
Yo dije que aguantaría 7 libros como máximo y llegó a resistir mi panal 10 libros, pero bien pesados. Haciendo una resta de cuántos libros más aguantó, salió lo siguiente. Resulta que mi panal aguantó 10 libros, pero le resto 7, que fue lo que yo dije que iba a aguantar, y me dio como resultado 3. Es decir, que aguantó 3 libros más de lo que yo había calculado. Este sería mi análisis y mi comparación. De acuerdo a lo que diga la maestra, compáralo o bien sigue este procedimiento si es que te lo dejan de tarea. En plenaria, o sea, en el grupo, comenten, platiquen y dialoguen si el panal sería igual de resistente si ocuparan materiales más delgados o altos. Yo considero que si el material es más delgado, es decir, en vez de usar los tubos de cartón del papel de baño, usáramos, no sé, papelitos, la resistencia sería menor. Y si los palos son más altos, yo considero que su resistencia disminuiría debido a que entre mayor altura hay menos estabilidad y considero yo que posiblemente se caigan o se doblen. Recuerda que tu respuesta puede cambiar y ser diferente dependiendo de tu análisis. Formen nuevas pequeñas comunidades, o sean pequeños equipos, grupos, y comenten qué pasaría si utilizaran menos piezas para hacer un nuevo panal. Considero que la resistencia para aguantar el peso será menor debido a que se le quitarán pequeñas columnas de rollo de papel afectando su resistencia. Construyan un nuevo panal con los materiales que acuerden. Antes de asegurar las piezas, quiten la cantidad que deseen en diferentes lugares del panal. Y después de que hagan un nuevo panal o le quiten piezas al panal que ya hicieron o como lo diga la maestra, registren cuántos tubos quedaron en el panal. De las 19 piezas, por ejemplo, en mi panal, de las 19 piezas del primer panal que yo tengo, se acordó quitar en mi grupo, en mi equipo, 6 piezas. Ahora solo quedan, de 19 que teníamos, le quitamos 6 tubitos y quedaron 13, porque yo realicé esta resta. Quedaron 13 piezas. Recuerda que esta respuesta va a cambiar dependiendo de lo que ustedes acuerden. Pongan encima del panal un cartón y peguen en él las piezas para fijarlas. O sea, algo así. En este caso yo estoy representando 13 tubos que quedaron. Se le debe de poner el cartón encima y el cartón abajo, como lo indica ahí en tu libro. Coloquen de uno en uno los libros nuevamente y anoten en su cuaderno los cambios que observan en el panal. O sea, algo parecido a esto. Van a ir aumentando y observen y anótenlo en su cuaderno. Por ejemplo, los cambios que yo observé es que resistió menos el nuevo panal. Respondan, ¿cuántos libros soportó el panal? Solo aguantó 6 libros. O sea que sí le afectó que yo le quitara columnas y lo separara. Bien, amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si es así, te invito a que la compartas con tus amigos, cuates, vecinos, con el chico que es tu mejor amigo. Te invito también a que te suscribas, que me regales ese like y que le des clic en la campanita de las notificaciones. Y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye, bye.